Ponte, Gonzalo está pidiendo. Hola Gonzalo. Mosquito. Ponte. Gonzalo, bienvenido. Gonzalo. No, 25. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, perfecto. Dale. Bueno, vamos a empezar a ir sumando solamente los muchachos, si es que llegan, porque varios tenían problemas, hoy había clases y todo eso, así que la disculpa también por haber cambiado esto, pero probablemente el viernes no voy a estar, pues entonces no quería desaprovechar y vamos a ver si podemos armar, a coordinar después ahora cuando podemos armar el tercero, porque probablemente tener un viajecito el viernes a la tardecita y volvería recién el lunes. Y es que ya hay... Igual nomás. Y es que ya hay viajes. Sí. Porque me voy a ir hacia... La idea es ir hacia la frontera, un trabajo. Bueno, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Buenas noches para todos. Vamos Buenas a hacer noches. ¿cómo Bien, la todo vez bien, pasada? Salvador. Voy Buenas noches. a empezar yo, voy a hacer una explicación general y después vamos a ir habilitando para las preguntas y la conversación. Si pueden apagar sus micrófonos. Sí. Hola. Hola, sí, a ver si pueden ir apagando sus micrófonos y vamos a... Hola. A vos te escucha ahí, Gonzalo. ¿Sí? Héctor, Hola, Salvador, ¿me escuchas? excelente. Bueno, vamos Dale. a apagar todos los micrófonos un ratito y vamos a comenzar. A ver, falta su papá apagar su micrófono. Héctor y Gonzalo. A ver, ahí mira, ya está. Gonzalo, si puedes. Ahí están dos. Bueno, antes que nada, buenas noches para todos de vuelta. Vamos a tocar el segundo punto de nuestra serie de charlas que básicamente en este primer ciclo se trata de la producción periodística en deportes, en medios deportivos, tanto radial, televisión como diarios y por sobre todas las cosas ahora también redes sociales que en su momento vamos a profundizar un poquito más porque hoy día se ha vuelto un arma espectacular también que tenemos que comenzar a utilizarla de la mejor manera posible. Y más todavía en estos tiempos, ¿no? En donde de repente ya no solamente dependemos de los medios tradicionales como la radio, ya el tema de deportes, por ejemplo, dejó de ser exclusividad de las radios en amplitud modulada. Ya hoy día también hay muchos medios en frecuencia modulada en la capital que hacen deportes y por sobre todas las cosas en el interior del país, ya que varios de ustedes son en el interior, la FM se ha vuelto más fuerte incluso que la AM en muchos puntos del país, no solamente en el periodismo deportivo, sino también incluso en el periodismo diario, en el periodismo de política, en el periodismo de lo social y todo eso, así que se ha vuelto un arma muy interesante la FM. Pero últimamente ha surgido también el tema de las redes sociales como algo impresionante que ha crecido de una manera notable y que evidentemente tenemos que saber utilizarla. Pero eso va a ser punto
en otro tema, porque muchos creen que también, como es redes sociales, hoy día, bueno, vos podés publicar y podés decir lo que quieras. No es así, tenemos que saber manejarla, creo que de la mejor manera posible, más incluso que la FM o que los diarios y la televisión, porque hoy día tiene mucha más llegada y es más fácil, llega a cualquiera y además cualquiera participa en redes sociales. O sea, antes una noticia, por ejemplo, era hasta casi exclusividad del periodista. El periodista o el locutor era lo que decía, más o menos era lo único que valía. O sea, había poca interacción, había como que era una palabra santa, lo que estaba informando un periodista de una radio o de un canal de televisión prácticamente no se discutía. Era como el país en una iglesia que decía algo a país amigos de ir, ¿verdad? Antes era así, hoy día ya no. Hoy día, gracias principalmente a la interacción y desde que las redes sociales se han sumado y mucho, comenzando por el Orkut, después pasando por lo que han sido otras plataformas también, como el Facebook, que fue la primera que hizo mucho esfuerzo también para la interacción, hoy día el Twitter y también las otras, pero creo que estas son las más fuertes, porque el Instagram por lo menos no se usa mucho para una interacción en cuanto a lo periodístico, sino que se usa mucho para otro tipo de interacción, una interacción social o por sobre todas las cosas una interacción gráfica, que es otro tipo de cosas que, bueno, eso más bien debería tocarse con otra persona, con otro tipo de profesional, ¿no? Porque yo gráfico realmente no soy, ¿verdad? Aunque tengo mi experiencia en esto, en lo audiovisual sí, pero en lo gráfico es una cuestión pero muy distinta. ¿Por qué les hago esta introducción? Porque ya comenzamos con el tema de la producción periodística y tenemos que continuar con esto porque hay un punto que, si bien es cierto, tocamos en algunos aspectos la vez pasada, el manejo de la noticia. Nosotros hablamos mucho de la producción y la elaboración de la noticia la vez pasada. También estuvimos hablando de cómo se debería manejar esa noticia que elaboraste o esa noticia que produjiste. Porque ahí viene un poquitito lo que tal vez es lo más importante hoy día para el periodista, y no solamente el deportivo, sino para todo periodista, para su crecimiento primero, después para su consolidación y por sobre todas las cosas para su credibilidad. Porque el manejo de la noticia es un tema que muchas veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene. Muchas veces tenemos a mano algo que creemos que es cierto y nosotros alegremente la terminamos difundiendo. Nosotros alegremente creemos en esa noticia y como les decía la vez pasada, todos ustedes tuvieron en la charla la vez pasada, es como que de repente confiamos demasiado en una sola fuente, que de repente, bueno, porque yo me considero amigo del presidente de Olimpia y porque chateo con él en privado, todo lo que él me dice es cierto, ¿verdad? Y muchas veces los dirigentes son los que más te utilizan. Ellos te utilizan cuando necesitan vender su jugador, cuando necesitan hacer su discurso político, cuando necesitan de que se sepa algo que ellos quieren que se sepa, pero cuando no quieren que se sepa, ni te responden. Pero cuando ellos necesitan de vos, te escriben a la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, las 6 de la mañana, te despiertan, te invitan a comer asado en su casa, cuando necesitan de vos. Cuando necesitan de vos, ni te atienden el teléfono. Entonces, es una cuestión donde hay que cuidar mucho. ¿Y por qué mezclo esta cuestión para decirles por qué? Porque eso también tiene mucho que ver con el manejo de la noticia. El manejo de la noticia. Nosotros estamos equivocados en un gran porcentaje en el periodismo deportivo por creernos aquello de lo que nos dice una sola fuente, como les decía la vez pasada. Nosotros, nuestra primera fuente de información tiene que ser siempre nuestro compañero. A partir de eso, y si trabajas solo, bueno, ahí sí podés manejar otro tipo de fuente de información. Pero lo importante es la capacidad de cotejar siempre nuestras fuentes y de elaborar, como dijimos la vez pasada, una información que vos mismo estás direccionando, que vos mismo estás creando esa información, más allá de la información en sí. Y después manejar esa información o esa noticia. Manejar en el sentido de que no puedes largarla por largarla. Reitero esto, no puedes tirarla por tirarla. Aunque más fe vos tengas en alguien, en todo caso, si vas a hacer eso, tenés que citar a tu fuente. Que es lo que la mayoría de las fuentes no quieren, que se la citen. Ocurre acá, ocurre en el Washington Post, ocurre en El Figaro, ocurre en todos lados. Muchos te quieren dar la información o te quieren pasar la noticia cuando te la quieren pasar. O sea, cuando les conviene o cuando quieren perjudicar a otros. Pero no quieren que se cite la fuente. Y la Constitución Nacional, en la gran mayoría de los países, le da al periodista la posibilidad esta de salvar
la fuente, de salvaguardar la fuente. Que nadie te puede obligar a difundir tu fuente. Sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los diarios, en la radio, en la tele, vos podés traer la noticia bomba, pero tu secretario de redacción o tu editor, como le llaman ellos allá, acá también en cierto modo, pero acá llamamos más secretario de redacción o productor general o jefe. Allá si vos traes una noticia que no es corroborada por una fuente, no se publica tu noticia. O sea, vos podés tener que el caso Bill Clinton con Mónica Lewinsky, ¿verdad? Viene alguien, filtra eso, y se tiene, ok, vos tenés todo, hasta tenés video y todo, pero alguien tiene que reconocer esa historia. Alguno de los protagonistas o algún testigo tenés que tener, o si no, no se va a publicar esa historia. ¿Por qué? Porque allá las leyes sí se cumplen en ese sentido. Acá no, acá nosotros le matamos nomás que queremos, sacamos 2 páginas, titular a 6 columnas, tapa de diario, en la tele hablamos 40 minutos de que alguien, voy a dar un ejemplo, el último nomás, ¿verdad? Que supuestamente porque Clary Arias le pegó a su señor. ¿Cuánto le mataron a Clary Arias? Y nadie confirmó. Nadie confirmó, cierto, hay una denuncia policial, ahí es un poquitito más grave, porque ahí vos te basás en una denuncia policial. Pero si eso no hubiese pasado a la denuncia policial, si hubiese sido nada más que, vamos a suponer, la señora le decía a la vecina que le pegó, y después vos te enterás de eso y querés la fuente, la señora dice, no, mentira, y la vecina te dice, no, yo no me meto. Entonces ahí, chau, ya tu noticia ahí. Ahí ya no sirve tu noticia. No sirve ni periodísticamente, ni nos sirve, es un chisme. Termina siendo un chisme, pero ¿qué ocurre? Nosotros de ese chisme hacemos 2 páginas. Central, Color, le dedicamos 2 horas en todos los programas, hasta en los programas deportivos se habla de este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del caso de Rodrigo Burgos? Los programas deportivos de la siesta hablaban más de Rodrigo Burgos, le entrevistaban a la señora, a la ex, a la hermana, a la suegra, al papá, al jugador. O sea, ¿por qué? Porque estamos buscando demasiado el protagonismo de nuestra noticia. ¿Y por qué? Como les explicaba la vez pasada, porque lo que la gente consume. Nos encanta el chismerío, y lamentablemente nosotros los periodistas nos estamos alejando mucho de la manera correcta de manejar una información. Si nosotros vamos a contar o vamos a publicar todo lo que se nos cuenta, lo que se nos dice, o nos enteramos por ahí, o escuchamos, o leemos en las redes sociales, o nos pasan los muchachos en el privado, todo lo que, vamos a tener 10, 12, 14 horas de programa contando todo, ¿verdad? Y eso es un programa de chisme, no es un programa periodístico. Un chisme te puede servir, ¿en qué sentido? Que sirve, lo tomas con pinza, analizar si puede pasar a ser una noticia, si es cierto de repente, bueno, cotejemos la información, 2, 3 fuentes, hay denuncia policial, nuestra fuente con la denuncia, el caso de un presidente que se le acusa que come toda la plata. Uno puede decir nomás alegremente, es como se decía un tiempo, Juan Ángel Napú es un ladrón. Juan Ángel Napú es un ladrón, es un ladrón, es un ladrón. Tiene que demostrar que es un ladrón. Tiene que demostrar que es un ladrón, con documentos, con pruebas. Si alguien te tiró una data de que se comió $1,5 millones en los derechos, Mesaluipe, en los derechos de transmisión televisiva acá en Paraguay, uno puede decir nomás que Tigo Sport le sobornó. Miren que yo estoy dando ejemplos, no puede decir que Tigo Sport le sobornó a los dirigentes del fútbol paraguayo para que se acepte, cuando que si iba a una licitación iba a ser menos plata que lo que ofrecía, por ejemplo, Gol TV. No puede, o sea, y nos equivocamos mucho en eso, porque hoy publicamos una noticia, hoy decimos algo, le matamos al que le queremos matar, como le suelo decir, y mañana había sido, no era cierto, me falló mi fuente, no había sido, no era tan así. Y en el ejemplo de los diarios, vos hoy en la radio le diste 1 hora, palo, a un supuesto caso de robo de dinero en los derechos de televisación, y mañana de ese tema ni ya no hablas. Pasamos ya largo. O si habla 2 minutos, que tiene el famoso derecho a réplica, y tu derecho a réplica llama al tipo y vos le escuchás al tipo, le hace 2 o 3 preguntas, tu entrevista no duró ni 3 ni 5 minutos, chao. Pero vos ayer 1 hora hablaste del tema. Le buscaste hasta
a ese tipo al que le debe un trabajo hace 20 años con tal de matarle, con tal de acusarle, con tal de engrosar su prontuario, por llamarlo de una manera. Ese es un muy mal manejo de la información. Pero estamos tan acostumbrados acá en Paraguay, en Argentina, en el Brasil ya no tanto, pero en el Brasil también están rigiéndose mucho como se hace en los Estados Unidos. No, es que vos publicás nomás que Lula, no, tenés que con documentos, o sea, ahí va a un periodismo investigativo en donde pero se utiliza de una manera mucho más seria. Y nosotros acá estamos todavía lejos de eso. Yo me doy cuenta que lamentablemente nuestros medios siguen todavía en aquello de, bueno, hoy publica uno de nuestros diarios, por decirte, el Popu, donde yo estuve, publicado hoy en la tapa que fulano se metió con fulana y se destruyó tal matrimonio, había sido vos le mataste y mañana querés hablar con uno de ellos. Sí, pero ellos están de luna de miel, acaban de casarse. Pero están de luna de miel, están re enamorados, ahora están esperando un bebé, pero ya le mataste. Porque alguien dijo que se metió con, hasta muchas veces dice alguien esas cosas para dañar a la otra persona o para ganar espacio, para ganar figuretismo, para empezar a ser conocida o conocido, para entrar en la farándula, para ir al bailando, para cualquier cosa. Pero vos le diste un destaque fenomenal, grandioso, como si fuese cierto. Y mañana, o a la siesta, cuando te vas otra vez, empezás a investigar, de verdad como tenés que investigar, te das cuenta que no es ni mínimamente de lo que te digo. Pero mañana esa noticia ya no la publicás en tapa. Y si la publicás en tapa, la publicás chiquitita, ahí en la esquinita de la tapa. Y adentro en la página 7. O si no, allá entre las exequias publicar la noticia. De la otra parte. Pero al día anterior le mataste. Y yo doy el ejemplo del diario porque es más fácil ejemplificar en un diario. Pero lamentablemente ese es nuestro periodismo en gran medida. ¿Y por qué? Y la mayoría de la gente, cuando estamos, lo que estamos en el marketing, y lo que manejábamos en su momento el tema de Ibope, el punto del rating, y todo eso de que cuánta gente entra comercialmente hablando, si tu programa se ve más de 15 puntos, si tu noticiero tiene 30 puntos, 35 puntos. Por eso le decía la vez pasada, Ña Felicita se está peleando con la comisión vecinal y es 35, 40 puntos. Seguí, porque se está peleando. Pero hay una noticia de que un chico paraguayo de 8 años ganó un campeonato mundial de matemáticas, no le interesa a nadie, no, levantar nomás ese, vamos, si hay espacio va a entrar. O sea, ese es el muy mal manejo de la noticia que todavía tiene la prensa paraguaya y en gran medida la prensa latinoamericana, pero la paraguaya es muy especial en ese sentido. Y lo otro es el mal manejo en la noticia en el sentido de que demasiado queremos desvirtuar lo que otro sacó primero. Y muchas veces no es solamente por sacar primero, sino que sacó primero y sacó bien una noticia. Por ejemplo, alguien encontró una radio, agarró, tuvo una primicia, la manejó bien, la explotó, manejó bien la noticia, la explotó, tuvo sus fuentes, 3, 4 declaraciones, hacen una muy buena noticia, una muy buena nota, parece cierta la noticia. La manejan de una manera que parece cierta. Y después, ¿qué ocurre? Los otros medios tratan de desvirtuar esa noticia. Vos poner las otras radios y lo único que hacen es parecería ser querer que parezca que esa noticia no es cierta. Que esa noticia no es cierta. Entonces, ese es todo un tema que no se hace bien, y que lamentablemente me parece que va a continuar así por un tiempo hasta que alguno de los diarios, alguna de las radios, alguno de los canales no le venga una demanda de 30, 40 millones de dólares y ahí se van a tranquilizar porque los mismos medios ahí van a empezar a tomar en serio la cuestión. En Estados Unidos se comenzó a tomar en serio la cuestión cuando vinieron las grandes demandas, cuando senadores o diputados o políticos estadounidenses o figuras artísticas de Estados Unidos comenzaron a demandar a las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque publicaban, por ejemplo, que, no sé, Bruce Willis es gay. Y Bruce Willis, ¿y quién va a demostrar si es gay o no es gay? ¿Y qué importa si es gay o no es gay, verdad? Entonces, ahí, para tener una demanda gay, ya tenés que tener pruebas contundentes que es gay. O si no, no vaya a publicar. Antes, vea. Ahora no importa, pero 20, 30 años atrás, eso era matar prácticamente la carrera de un actor de Hollywood. O sea, estos tipos son a la pucha. Estos son los que se la comen a cualquiera, ¿verdad? Es lo que uno creería, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. Pero es un mal manejo de la información que se corrigió a platazo limpio, pero a platazo de qué? A perjuicio de las grandes empresas. Entonces ahí viene, hay una línea editorial
hay una línea editorial que se respeta a rajatabla. Hay una línea editorial en donde ahí no... vos querés acusarle a alguien de que es ladrón. Vos, Salvador Ícar, vos firmás, vos como Salvador Ícar, vos no sos empleado de ABC, vos sos Salvador Ícar. Una columna. ¿Querés una columna? Vos, tomá tu columna, pero vos sos el responsable. Y ahí el famoso que ahora se ve mucho también ahora ya en los programas de acá, que antes eran en Argentina, la letrita. El canal o la empresa no se hace responsable de las declaraciones de su panelista. Esa es una protección barata que se usa acá, pero que a la hora de la verdad, mentira, vos no le vas a demandar a un pobre tipo que está ganando sueldo mínimo porque dijo 3, 4 boludeces al aire, ¿verdad? Vos le demandás a la empresa o al pobre periodista. Al pobre periodista no le vas a sacar 30, 40 millones de guaraníes. Entonces vos le demandás a la empresa. Y después, allá al final, siempre se termina arreglando, pero siempre que termina pagando la empresa. Yo no conozco un solo periodista, excepto Víctor Benítez, en su momento que se haya ido preso por lo que decía. ¿Pero por qué Víctor Benítez se fue preso? Porque Víctor, yo no conocía a Víctor, cuántas cosas compartimos. Él es un tipo que se iba de boca a sí mismo, como de repente ahora estamos cenando, estamos comiendo un piracaldo en Concepción o allá en la parrilla de Roma, una parrillita con una cervecita, y él así mismo con nada se iba y hablaba en radio. Él impuso eso de la naturalidad, pero dentro de algo que a mí por lo menos no me gustaba, y aunque cuando dice las cosas sin pelos en la lengua y tiene sustento periodístico es otra cosa. Pero a veces decís nomás las cosas. Y él lo decía. Y la mayoría de las veces lo sustentaba después con entrevistas o con otras opiniones que tal vez no eran tan groseras como él, ¿verdad? Porque él, por algo luego se le decía, o sea, su primer nick fue el grosero ese, pero él la mayoría de las veces la sustentaba. Pero ¿qué ocurre? En esa época, el diario en el que él escribía no lo respaldó cuando vino una demanda. Y la demanda vino por difamación, calumnia, heredia en su contra. En su contra. Y el tema no era luego sacarle plata, el tema era meterlo preso, que fue lo que consiguió Juan Carlos Bamosi en aquel entonces, meterlo preso a Víctor Benítez. Pero ¿qué ocurrió? Víctor ganó mucha más, a Víctor le vino muy bien eso, porque Víctor ahí subió muchísimo su caché. Ahí el medio donde él estaba subió mucho. ¿Por qué? Porque a Víctor le dieron una máquina de escribir y escribía, desde la cárcel escribía, mandaba su comentario y iba matándole a todo el mundo. Pero era su opinión. Es muy diferente la información y la opinión. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar muy bien. Por eso la vez pasada, cuando uno de los chicos preguntaba si el cronista, cuando está haciendo cuando le pasan y están hablando de un equipo, si tiene que opinar o tiene que informar, el cronista es un informador y reportero. Puede hacer un lindo reportaje y puede informar lo que ve, lo que sabe. Pero comentar una noticia para el cronista, claro que lo podría hacer, pero después de un cierto tiempo, cuando ya es un cronista que hasta tranquilamente podría ser comentarista. O hay muchos cronistas que en determinados momentos hacen también de comentaristas. ¿Por qué? Porque es como que te eleva, es como que vos estás teniendo una promoción en tu trabajo. Cuando un cronista tiene sus años y manejó bien las cosas habitualmente, entonces después le permite, por ejemplo, a un coordinador del grupo, sabes que necesito, y hay un partido, vos tu comentarista principal, bueno, va a trabajar domingo nomás, porque hay clásico, el sábado hay 2 partidos, entonces le da a uno de tus cronistas la posibilidad de comentar algo, si es que tira hacia el comentario. Le da a vos es como una promoción, es una oportunidad. Es una oportunidad, es la misma cosa que, ahora, si el cronista tira para el relator, bueno, está... cubre todos los días su club, tiene su área de cobertura todo el tiempo, y está haciendo bien las cosas, tiene un timbre de voz que le gusta al jefe, o alguien le dice al jefe, dale una oportunidad, o él mismo le pide, dame una oportunidad, yo quiero relatar. Y a veces te dan esos partidos que nadie quiere hacer, ¿verdad? Ese es el partido que tenés que hacer, ese es el que te puede catapultar después a hacer lo mismo, está en tu trabajo, vos entrás y vos pensás que bueno, estar repartiendo cartas, repartiendo papeles, hacer fotocopias, yo no fui a la facultad y voy a estar repartiendo fotocopias, ¿verdad? No, yo no, lo otro.
Mano, si te da, estás repartiendo fotocopias, en algún momento te tiene que tocar. Hay muchísimas veces que no te toca, ¿verdad? Pero te tiene que tocar la posibilidad de que, bueno, la pucha, repartiste ni muy bien tu fotocopia, a la pucha. Y encima ni vos estás estudiando. Venía a casa, conmigo cerca, va subiendo, ¿verdad? Entonces, es un tema muy interesante y mezclo un poquitito las cosas, y ustedes ya saben cómo soy, pero todo tiene que ver con el manejo de la información. Todo tiene que ver con el manejo de la información, de cómo tratarla, de cómo producir, elaborar, después manejar para poder difundir de la mejor manera posible. Son los 4 pasos fundamentales que un productor tiene que manejar. Y cierto, lo hablamos la vez pasada, muchísimas veces el jefe de turno o el relator o el que se cree que ya sabe todo, viene y te cambia todo eso y vos todo lo que hiciste, viene él y vos lo manejaste muy bien y viene alguien y manda toda la China. Bueno, esa ya es su responsabilidad. Vos hiciste tu trabajo, esa ya es su responsabilidad. Lo ideal sería que él venga, respete o le pasa todo y él te va a decir, a la pucha, pero ¿quién te dijo que Juan Ángel la pude? No, acá, mira, yo tengo este documento, fíjate mira, hacerle una nota al doctor fulano de tal, él le va a acusar, él le acusa, él tiene esta prueba, tal, o sea, le buscas las diferentes aristas porque tenés que mover bien el asunto, tenés que saber manejar toda la información para después poder comentarla al aire y para poder acusar con firmeza o con datos reales, no alegremente como estamos acostumbrados acá. Acá, por ejemplo, un presidente no paga sueldo a los clubes y ya, no, claro, comió todo la plata. Comió todo la plata el presidente, ¿no? ¿Cómo le va a pagar a sus jugadores si él comió todo? Se fue de viaje, se fue de vacaciones, ¿no? Averiguar dónde se fue esa plata, o en qué se fue esa plata primero antes de decir, y si de verdad comió esa plata, trata de demostrar, ¿verdad? Esa ya es otra cuestión, es el periodismo de investigación que acá en Paraguay muy pocos hacen y que realmente suele costar bastante. Bueno, supuestamente se tiene que cortar esto. La vez pasada también supuestamente se tenía que cortar y no se cortó. Seguimos nomás de largo. Así que yo creo que hoy Zoom va a estar también generoso con nosotros, ¿verdad? Que vamos a continuar nomás. Vamos a continuar nomás de largo. Eso es en gran medida un poquitito lo que yo creo, de cómo se tiene que manejar una noticia antes de difundirla. Yo creo eso. O sea, mi experiencia me dice eso. Eso es lo que a mí me enseñaron. Me enseñaron por sobre todas las cosas en el diario, que fue en el lugar donde más aprendí de cómo hacer esto, porque recuerdo bien un caso en donde yo cubría River, era River, Luqueño y Guaraní eran mis áreas de cobertura, 1990, 91, y me voy al entrenamiento de River a las 8 de la mañana, que tenía que empezar a las 8 de la mañana, pero antes te podía ir a ver el entrenamiento y al terminar podías hacer tu entrevista o hablar con el técnico, te llegar el probable equipo y todo eso, algo que ahora ya no se puede hacer. Me voy y encuentro el club a puerta cerrada. Todo cerrado, todo cerrado, todo cerrado. Entonces, agarro y bueno, ok, se suspendió el entrenamiento. Y antes no había celular ni grupo de WhatsApp de los jefes de prensa que te avisaban es que se hace o no se hace los entrenamientos. No, antes vos tenías que irte. Y si al técnico se le antojó, Cuicuilla una vez cambió un entrenamiento, estaba previsto para las 7:45 de la mañana, agarró y le citó a sus jugadores a las 10, 11 de la noche previa, le citó mañana para las 5 en los aleros. A las 5 de la mañana hizo el entrenamiento porque bueno, quería que la prensa se vaya a ver. Y para no caer antipático, de cerrarle la puerta a la prensa. Al contrario, no cerró la puerta está abierta. Nadie, ustedes no se enteraron que cambiamos la hora de la práctica. ¿Qué clase de periodistas son ustedes si no se enteran? Ahí no cagó Cubilla. Ahí no cagó Cubilla. Pero bueno, y vale el negro y vale. No hay nada que hacer con el negro. No hay nada que hacer con el negro. Es un capítulo aparte que muchísimas cosas tengo para contarle del negro Cubilla. Pero es una situación en donde agarro, me voy, todo puerta cerrada, nadie en el club. ¿Y qué hago? Me voy, copetín, yo soy Ayala, 2 o 3 empanaditas, una gasosita, hago hora para llegar a las 2 de la tarde al diario Hoy, tenía que irme, enfermé de calor, me voy para las 1:15, pero ella estaba ahí. Después llega uno de los experimentados periodistas de Oncilina, Antonio Cabral, en su momento jefe también, y yo tenía la bendición que todos los señores, los más grandes, me querían mucho, y yo era el más joven del grupo, algo raro, pero siempre me daban cosas, ¿y qué hiciste, Mita? Y me fui al River, y justo él era de River, él era hincha de River,
Don Silvino y su familia, ellos son riveristas. ¿Y qué pasó? ¿Y no hablaste con el presidente? No, no hablé con el presidente. ¿Y no te fuiste a buscarle al capataz? No, no me fui a buscarle. ¿Y el técnico no le pegaste afuera cuando...? No, pero si no había nadie en el club. Y bueno, pero en el club tiene que haber alguien. Por lo menos el capataz tiene que hacerle la entrevista. Y el capataz te va a decir, yo no puedo decir nada, yo no sé nada. Buscarle al presidente. Antes yo tenía que ir a buscarle a su casa. O llamarle a su línea baja que ellos se dignen en atenderte. Y yo no había hecho ninguno de esos pasos. Fíjense, 3 detalles ya me dio el señor así en un ciclo. Y entonces agarro y me dice, bueno, lleva tu fotógrafo y andate otra vez al River. Vos, si era vivo, lo primero que tenía que hacer era ver la forma que un fotógrafo se vaya y saque la puerta de River todo cerrado. Y nadie lo supo esa mañana, nadie, en la radio, desde la siesta, nadie, algo de Olimpia y Cerro, no me acuerdo lo que se hablaba. Nadie habló de River, nadie habló de River, nadie sabía en las radios, yo era el único que estuvo ahí. Vine de cada cupé, me bajé, ahí estoy allá, me fui caminando, todo cerrado. Todo cerrado, váyase, todo cerrado. Y me dice don Silvino, ahora llamo al fotógrafo, nos vamos en el móvil del diario, nos vamos. La puerta de River seguía cerrada, por supuesto. ¿Por qué? Porque el entrenamiento de la tarde era a las 3 y nosotros nos vimos a las 2. Hoy 5 por ahí ya estábamos en el River. Y ahí le conté yo la historia a mi fotógrafo, un viejo zorro, don Ángel Bogado, era el jefe de fotografía. Y él sale y me dice, esta mañana estaba cerrada la puerta, me dice. Sí, esta mañana estaba cerrada. Así como estaba, sí, así mismo como estaba. Sacó la foto. Sacó la foto. Ahí va eso se llama producción periodística gráfica de un tipo de su experiencia. Y les quiero contar nuestra experiencia para que vean ustedes. Saca la foto. Y después, a los 5 minutos que nosotros estábamos ahí, se abren los portones, comienzan a llegar los jugadores, llega el técnico de Mario Rivarola, ya lo a la vuelta, todo tranquilo. Llega el presidente, que era Manolo Burro, creo que era, o Duarte Burro, uno de ellos, sí, Duarte Burro, creo que era el presidente. No, Piti Kostianowski. Viene, tranquilo, hola, chico, ¿cómo te va? Ok. Vienen llegando los jugadores, se van, los jugadores al vestuario, se van, se están reuniendo los jugadores, se reúnen los jugadores, y yo le pregunto al presidente, esta mañana no hubo práctica, le dije. No, el profe decidió que no haya práctica porque había mucho lastimado y mejor nomás hoy porque vamos a jugar el otro domingo recién, era martes. Vos antes tenías libre los lunes, pero martes sí o sí ya se jugaba. Ocurre que yo le noto en la cara al presidente de que me estaba mintiendo. O sea, me estaba boleando un poquito. Tampoco fue una mentira muy bien. Y después agarro yo y me voy, entro y le doy a los jugadores que siguen llegando lentamente, cada uno. Feliz Darío León, José Cardoso. Cardoso era una de las figuras de River cuando es. Después le encuentro al capataz, viene el masajista y le pregunto al capataz, esta mañana no hubo práctica o fue a puerta cerrada. Le digo, no, entonces ni tenía ruido allí. Y me dice, no, pues si pago jugador fuera ahí. No, y pues si pago jugador fuera. Vale, 3 meses cuando lo cobrabais. Entonces, los Piraguazú y eso dijeron, no vamos a entrenar mientras el presidente no venga a hablar con nosotros. Y el presidente esa mañana no podía, porque es un señor que viajaba mucho por el interior, tiene muchas propiedades. Kostianowski, inmobiliaria Kostianowski, cuando eso era una de las inmobiliarias más grandes. Entonces no estaba, ¿verdad? Entonces, no, yo no entrenaba mientras el presidente no venga. Se le avisó al presidente, vino esta tarde, habló con el plantel, no se llegó a ningún acuerdo. Entonces yo ya iba manejando, ya iba madurando la noticia que a la mañana por Nuevo, por Inverbe, no sabía lo que estaba pasando. Pensé que fue una cuestión interna que no se comunicó nada. Porque ya tenía. A la mañana River no entrenó, el club estuvo cerrado para todos, ni siquiera el técnico apareció, nadie del plantel no vino. Después a la siesta ya tenía, se le debe plata al plantel, se le debe plata al cuerpo técnico. El presidente no daba la cara, viene el presidente, da la cara, el presidente habla con el plantel no acepta lo que le dice el presidente. O sea, ven cómo la historia se fue formando, se fue produciendo a lo largo de un día. Después uno entendía que se iba a entrenar, llega a las 3:15, y nos pidió, bien, nosotros si podíamos quedarnos, nosotros decíamos porque era el fotógrafo y ya estaba
ya estaba otro periodista del diario Noticias, cuando eso creo que era Patricio Domínguez. Estábamos entre tres. Patricio ya sabía que había problemas, él era más, ya pilló que había problemas, por eso nos estaban pidiendo que quedemos afuera, ¿verdad? Ya pilló, pero él no tenía todo lo que yo ya tenía. Yo tampoco le iba a contar todo lo que yo ya sabía, ¿verdad? Paso a paso. Después, no sé, hace el entrenamiento, viene Patricio, que lo conocía más ya a Pepe Cardoso y compañía, le encara, no pasa nada, estamos arreglando algo, decidimos practicar mañana, no, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Hay deuda, no, está todo bien, famoso, está todo bien, no querían que salga a las nubes, ¿verdad? En el plantel había dos chicos cedidos del Olimpia, los hermanos Bogado. Gabriel Bogado, que era un puntero izquierdo que llevaba la reserva en Olimpia, y Erico Bogado, arquero, juvenil, cuando eso se va a River, cedido también como tercer arquero. Coincidentemente, Erico era mi compañero de colegio. Y yo le pregunto, ¿verdad? Nomás cómo... Y ahí yo le veo a Erico, ¿verdad? Le solía ver de lejos y en el colegio a veces charlábamos, pero él era el técnico y yo era el humanístico. Y le digo, che, Erico, ¿qué es lo que pasó? No, él lo pira a Guazú, están todos enojados porque no se les paga su sueldo y ellos ganan mucho y no se les está pagando todo, ¿verdad? Ahí me contó. Y se me veía el tema de esa historia. Ahí yo ya podía contar de mi lado, pero yo necesitaba que alguien corrobore mi historia. Y yo le digo a Erico, no, yo te digo, si me van a echar acá del club, yo soy nuevo, vengo a probar, me van a tirar otra vez allá en Olimpia, voy a jugar en la juvenil. No quiere. Me voy, quiero hacer el toma para hablarle otra vez a Cardoso. No, Cardoso no quiere decir nada. Capatán, no, de Tabuini, donde añemos neta. Preparador físico, no. Nadie quería corroborar la historia que yo tenía. Y yo tenía todita la historia. Desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde yo ya tenía la historia. Pero nadie iba a corroborar mi historia. Y yo tenía dos opciones. Ya tenía que irme al diario de vuelta a la redacción a escribir la historia o a esperar a ver, conseguir que alguien corrobore mi historia. Nadie quiso hablar. No, me voy. Nadie quiere hablar del tema. Le digo a Ramón Acosta, que era el jefe, así. Y Ramón era como lo que yo le estoy diciendo que a mí no me gusta. Él era, River, Quilombo, puerta cerrada. Foto, vamos a poner River, Quilombo, puerta cerrada, le debe a su plantel, se va a rematar River. Él era así, extremista. Pero eso te decía nomás porque él quería después que se haga una buena. Escríbete, una página, el Quilombo en River. No, pero a mí me contaban eso así, nomás, escribí nomás. Escribí. ¿Qué hace él? Jefe, yo le llevé la historia, pero para que vean cómo era el trabajo en equipo. Él nomás era muy especial, era Ramón. Pero en 2 patadas yo le dije, ya escribió, ya para la contratapa, ya pasó para la tapa, ya le escupa el tema. Pero eso es a las 5 de la tarde, el diario se cierra a las 11 de la noche. Y ahora escupa el tema. Pero yo le decía, todo fastanio, ¿qué hace, jefe? Le conocía hace mucho ya a Kostianowski y compañía. Espera un determinado horario. Escuchan la radio primero. Ninguna radio tenía la noticia. Ninguna radio armó quilombo de eso. Manejó la noticia, maduró, masticó, habló con Gustavo Cárdenas, que solía ser el cronista que cubría más. Yo hacía reemplazo nada más en realidad. De vez en cuando yo cubría River, de vez en cuando Luque, de vez en cuando Guaraní. Habló bien con Gustavo Cárdenas, que conocía más la cocina del club, que ese era su día libre, lunes. Gustavo le cuenta, así. Dame el teléfono de Piti Costiano. Le llama al presidente de River, jefe, porque él ya sabía todo lo que pasó, pero la frutillita que faltaba para que sea una historia de contratapa era que alguien reconozca. Y ningún jugador quiso reconocer, nadie quiso reconocer, y él le llama a Costiano y le dice, no pasa nada, Ramón. No, pero si yo tengo gente que estuve a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y se pelearon todos estos jugadores. No, mentira, no se pelearon. No, pero ustedes le deben plata. Termina reconociendo que se debía plata.
Sí, hace 3 meses que no estamos pudiendo pagar, pero vamos a pagar, llegamos a un acuerdo con los jugadores. No, pero a mí me dijeron que no hay acuerdo, que los jugadores no están de acuerdo con lo que vos le ofreciste. No, pero esta noche vamos a comer un asado y ahí vamos a solucionar todo. Pero leemos, sí leemos. La pero foto del portón de lata del Club River Plate, todo cerrado, ¿sabes? Y después paso a paso todo lo que pasó. Noticias también sacó al día siguiente problemas en River, pero chiquitito, ellos era todo cerro. Noticias sí que era cerro nomás, no era lo ni era cerro, ¿verdad? En esa época. Todo era chiquitito lo de River, que en River habría. ¿No? Sin embargo, nosotros hicimos toda una historia con fotos, por más que la foto era de mentira, la foto no era de las 8 de la mañana. Ahí ya está la viveza del fotógrafo, la producción que él tenía, y con esa gente va a aprender muchísimo de cómo poder mentir también, pero la mentira piadosa, en el buen sentido de la palabra, porque gráficamente ese portón estaba cerrado a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde también. ¿Cómo vas a saber si esa foto es de la mañana o es de la tarde? Con el sol, la sombra que le da, tenés que ser meteorólogo, astrónomo más o menos para pillar eso, ¿verdad? Entonces vos ahí vos ya le das una, pero eso se llama producción, eso también se llama producción. Vos produjiste gráficamente la noticia o la historia que ya tenías. Y esa foto le termina dando otra vez algo muy, muy importante a tu historia. Pero la historia no iba a ser completa si no hablaba. ¿Y quién habló? Habló el presidente, aceptando. Entonces ahí vos te quedás como la puta. No mentiste en ningún momento, sin embargo, si nadie no hablaba. Mañana en todas las radios, ese mismo presidente del club iba a estar diciendo que es mentira, y los jugadores ninguno nos iba a reconocer. ¿Por qué? Porque probablemente esa noche en el asado o mañana a la mañana después del entrenamiento ya iban a solucionar. Entonces, por ahí pasa un poquitito esto que yo les digo de que siempre hay que tratar de corroborar todo. Es muy fácil, para mí era muy fácil capatarme con todo, más o menos como China, y allá además el quilombo, lo otro ya está. Y mañana desmienten ellos, niegan ellos, y ¿quién es el mentiroso? El periodista. El periodista es mentiroso. ¿Por qué ustedes habrán escuchado muchas veces periodista Yahoo? Ese es lo que más se dice, y después ya decir que ABC y Yahoo, prensa Yahoo, Canal 9 Yahoo, Canal 13 Yahoo, depende de la época política. Antes, cuando vamos a ir al presidente, los medios que apoyaban a Argaña eran los que estaban todos mal, y los medios que apoyaban a Argaña eran los que puteaban todo el tiempo contra el gobierno. Después cambió, después Nicanor, que en principio era argañista, los medios que eran de Guamosi, en contra de. Ahora, estando Horacio Cartes, los medios que están en contra de Horacio Cartes, en contra, ahora Horacio, que tiene sus medios o tiene su grupo, en contra del gobierno. O sea, siempre es la misma historia, y por eso le decía la vez pasada que tenemos que ver hasta qué punto la prensa es independiente, pero ese va a ir para otro capítulo. Bueno, básicamente eso es lo que quería contarles de cómo creo yo. ¿Cómo creo yo? Cada uno tiene su forma, cada periodista, cada productor tiene su forma, pero yo aprendí en ese 1990, con el caso que les contaba, que esa es la mejor manera de manejar una noticia para después difundirla. Y la difundís de acuerdo a la realidad que conseguiste, a la importancia que tiene. Si eso, por ejemplo, pasaba en un club como Cerro Porteño o como Olimpia, y a mí me tocaba hacer eso, y de repente vos tenés, o sea, la nota era para tapa del diario, de la revista, todas las radios iban a hablar del tema, pero como era River, no se le dio mucho destaque. Ahí también está un error nuestro, un error de la prensa en general. No es lo mismo, cuando Cerro le debe 3 meses a sus jugadores, arde Troya. General Díaz, los pobres jugadores de General Díaz tenían que llamarnos, mensajearnos todos los días a los productores y jefes para hablar del tema. Y la mayoría no se animaba incluso a hablar. Después de cuando ya iba para el tema de aporte, cuando ya no tenían forma, ahí recién los jugadores de General Díaz empezaron a hablar. Cuando ya le apretaba demasiado el tema. Cuando ya no había caso. Pero antes ellos querían que vos no me digas. Sí, no, el presidente hace 3 meses no nos paga. Sí, no, mi cuate. No, vos no te podés exponer a decir nomás también. Tenés que tener las pruebas. Algunos decían, pero son estilos que se respetan, ¿verdad? Pero al menos esa es mi forma de ver cómo hay que manejar una noticia y cómo difundirla. Bueno, preguntas. No se cortó. Ah, ya no tiene límite. Qué bueno, ya no tiene límite.
¿Quién pregunta primero algo? Ahora no su micrófono, chicos. Yo primero que nada te quiero pedir permiso, Salvador, a Corsa y Tereima. Dale, metele no. Permiso. Dale. A ver. Salvador, Iker, te quiero hacer una pregunta interesante de lo que es el campeonato. Sobre el campeonato. Dale, Miguel. Eh, Dale, te escucho. sí. Dice que hoy me enteré que dos nomás de la cancha nomás están en forma para poder jugarse. Y o sea que los demás entonces, ¿cómo es? O sea que no están en condiciones, entonces los demás o sea, como escuché yo hoy. No entiendo. Dos nomás están en forma. Dos nomás estaban en forma la parte de inspección de los estadios para jugar en la apertura. Los estadios. Pero eso todavía no está definitivo, eso no es definitivo todavía. Hasta ahora solamente Sol de América y Cerro Porteño son los que están prácticamente, pues no están todavía tampoco habilitados. Eso se va a volver a inspeccionar de vuelta. Se va a volver a inspeccionar todo de vuelta. Y en principio 6 estadios nomás los se iban a usar. Ahora la idea es que se usen 13 estadios, los 12 de primera más Defensores del Chaco y por la duda también Deportivo Capiatá. O sea, esa es la idea y ahora se tiene que volver a inspeccionar. Ahora hoy se inspeccionan la cancha de entrenamiento y la otra semana se vuelven a inspeccionar los vestuarios. Porque el tema del estadio, cancha, estructura, no pasa por ahí. El tema de vestuarios. Los vestuarios y las entradas. Vestuarios, sí. Un plantel por un lado, otro plantel por otro lado, nadie tiene que seguirse, nadie tiene que juntarse. Pero ese es muy, que el campeonato lo suele empezar y a veces hay 4 o 5 La lista está arriba, por eso. Eso no va a pasar. Aparte, el campeonato va a empezar recién en 15 de julio, o sea que no van a tener tiempo todavía de poner en condiciones su vestuario y compañía. Y los que no tienen para hacer 4 vestuarios y están en condiciones van a tener que jugar en el Defensores. Guaraní ya dijo lo ya, si no aceptan, nosotros vamos a jugar en el Defensores. Guaireña, si al final no le aceptan, va a venir a jugar también en el Defensores, va a ser como antes, como siempre. Cualquier partido de Defensores. Como siempre. Sí. ¿Quién más? A ver, ¿quién abrió? ¿Gonzalo? Yo te quería hacer una pregunta, Salvador. Dale. A la hora viste que yo, por ejemplo, estaba haciendo redacciones a veces y de repente así redactaba algunas noticias y no me querían, así como te pasó a vos en River, no te querían corroborar esa noticia. Y cómo, por ejemplo, yo podría persuadir a la otra persona para que me corrobore la noticia. Bueno, Augusto. Supuestamente somos nosotros, o sea, el que trae la noticia es el que tiene que corroborarla, ¿verdad? El asunto nomás es que cuando vos sos joven o sos nuevo, muchas veces ocurre lo que te ocurre a vos, ¿verdad? Medio que no creen lo que vos traes, ¿verdad? Ese es normal. Ahora, si vos le traes una noticia ya totalmente elaborada como la que yo te dije que debería ser así, no le va a caber otra que publicar. En aquel caso, fue una cuestión especial, ¿por qué? Porque yo tuve el respaldo de mis jefes directos, o sea, ellos creyeron en lo que yo les llevaba, pero sabían que no pude nomás conseguir ese último que faltaba. Pero igual, aunque no hubiesen hablado con el presidente, ellos iban a publicar, ¿por qué? Porque ellos estaban convencidos de que la historia que yo les conté o que yo estaba redactando era cierta. Ahí va mucho también por lo que le dije ya desde la vez pasada, que vos tenés que creer como encargado de producción de una redacción, de un canal, de una radio, vos tenés que creer en tu gente primero. O sea, yo por lo menos soy partidario y porque por este caso, yo quería contar este caso anecdótico, una anécdota, pero que es un caso que a mí me marcó y mucho. ¿Por qué? Porque creyeron en mí, ¿verdad? Siendo el más joven del equipo, ellos creyeron en mí y se iban a jugar por mí. Entonces, ¿por qué? Porque yo era el cronista encargado de ese. Entonces, para ellos eso era palabra santa. Eso ocurría mucho. Y yo aprendí con los periodistas más grandes que ellos confiaban ciegamente en sus compañeros.
No es como ahora. Ahora yo noto que no es así. Ahora vos le preguntás a tu cronista, che, ¿qué me está pasando en Luque? ¿Cierto que renunciaron todos? Y él te dice, sí, renunciaron todos, solamente se queda Celso Cáceres. Y ya viene el otro y dice, no, bola, eso es mentira. La pucha, el tipo no vive en Luque. Mama lo que es Luque, Mm. y viene su jefe y le dice, no, bola, eso es si yo hablé con, está fulano, está sultano. A la pucha, ¿pero qué tenía entonces un cronista en Luque? O sea, sí, no le vas a creer primero a él. Créele primero a él y después vos vas agregándole las cosas, ¿verdad? Pero si no, ¿de qué te sirve? O que tu productor no le llame luego al cronista de Luque y el programa después se habla 40, 50 minutos sobre Luque y el que vive en Luque no fue consultado de nada. O sea, se le ignora olímpicamente. El productor sabe todo, el productor ya tiene todos los teléfonos de todo y el productor nomás ya le llama a todo. Primero llamarle a tu cronista y el cronista te da y en base a lo que él te da vos tenés que investigar más, ¿verdad? O sea, yo creo que así se tiene que manejar la cuestión. A mí me parece que lo que vos contás es muy interesante porque muchísima gente dice exactamente lo mismo y yo veo que es lo que se está sufriendo mucho hoy día. Que los cronistas, por ejemplo, el famoso, ahora ya no se hace tanto y más todavía que las prácticas son cerradas. Bueno, nosotros antes teníamos como un concurso, incluso ya después que yo ya no era cronista, pero eh, siendo coordinador por sobre todo, ya en radio, hacíamos como un concurso de quién acertaba el 11 inicial. ¿Cómo hace una Olimpia, Rubén Darío Amarilla? Rubén Darío te da el 11 Olimpia. Y vos escuchabas cómo Jorge Rojas de ABC publicaba al día siguiente, cómo publicaba noticias, vos escuchabas el Radio Cardinal que decía, y vos comparabas. Y a mí que ABC sacó bien el equipo y ABC le puso a Carlos Torres y no a Raúl Vicente Amarilla. Y juega Carlos Torres. Acá pega para nuestro cronista, ¿cómo que ABC te va a ganar? ¿Entendés? O sea, había esas competencias, era como un concurso que era sano y era muy lindo. Y hoy día ya no importa, hoy día voy a hacer los equipos. Una vez me hacía mucho, me reí, pero me reí, ¿cómo se dice? No por burlarme, sino me reí por la impotencia de ver cómo se ha dejado de importar, muchas cosas. Nosotros publicamos una alineación, la Nación publica otra alineación, después, última hora, otra alineación, un mismo equipo para un partido, un mismo equipo y un grande. Tres alineaciones diferentes. Nuestro cronista tenía otra alineación, vos escuchabas la otra vez, leías las redes sociales, los perros de la otra radio, otra alineación. No había un solo equipo que repetía, un solo equipo que repetía. Después llega la hora del partido, y se da a conocer, a ver, ¿cuál es tu probable? Fulano, 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 ¿te mantenés? Sí, ese es el nombre. Nosotros, para nosotros, Olimpia iba a jugar con el que decía nuestro cronista. Después yo agarro y miro y yo siempre llevo los diarios también y veo el diario. A ver, se había sido y le digo yo, pero no está en condiciones, ¿no te parece que no va a jugar Willy Mendieta? Le digo yo, y sale y me dice, no, Willy Mendieta está, desde el viernes dejó la concentración porque está mal engripado. Y era domingo, toditos los diarios le pusieron a Willy Mendieta como titular. Y Willy Mendieta abandonó la concentración porque estuvo mal engripado. O sea, como de repente esas cosas, a mí que yo me ponía que Tarciso no iba a jugar o que Felipe Román y Felipe estaba expulsado, que te echaban. Pero ahora no, ahora parece que no importa. Eso es lo que me está dando medio rabia de esta cuestión, como que se le está perdiendo la seriedad a este tema. O a veces, una vez Miguel Zamudio, titular para todos los medios, y Miguel Zamudio desde el jueves ya no estaba. Y otra vez pusieron a un jugador que estaba suspendido. O sea, los perros no se dan cuenta ni los martes cuando se da a conocer la lista de suspendidos por la APF, por el ya sabes que ese jugador puede practicar en el equipo titular toda la semana, pero no puede jugar. O sea, eso nos da la comodidad muchas veces de seguir todo hoy día por redes sociales, por los comunicados oficiales, y a veces los mismos clubes, por orden de los técnicos, esto se hizo moda un tiempo, ellos lo pasan mal, por ejemplo, la alineación, los concentrados, algunos clubes no te dan los concentrados, o sea, te juegan en un jueguito estúpido para hacerle trampita al rival, al técnico rival. Y lo utiliza muchas veces la prensa, si no te ponen la alineación un equipo con varios jugadores jóvenes, un equipo que habitualmente los periodistas nos siguen mucho, como 12 de octubre, y agarran, te ponen el
arquero, después te ponen el segundo jugador, y acá estamos acostumbrados a poner arquero, lateral derecho, dos centrales, lateral izquierdo, cuando da la alineación. Después mediocampista por derecha, volante central, volante por izquierda, puntero derecho, extremo derecho, 9 y 11, ¿verdad? Ese siempre fue, y te ponen el número 11 como lateral derecho, pues. Y vos no sabés, y vos decís, en el arco, fulano de tal, como lateral derecho, Alfredo Mendoza, hoy estoy dando un nombre de un clásico 11, ¿verdad? Vos, cronista, tenías que saber que ese que te pusieron ahí en el segundo lugar no es lateral, que es un delantero, ¿verdad? Pero, no, muchachos, jefe de prensa me dio, ¿verdad? Como Grupo. algo así. Vos le pones el grupo, ¿verdad? Salvador, Está mal eso. Sí. Salvador, Salvador, Adelante. Amílcar, Amílcar. Hola, amiga, ¿cómo te va? Salvador, ¿sabes qué no hacían acá en el interior? Preparaban el onceno, viste que ahora la numeración es optativa, Sí. ya no se usa más el clásico del 1 al 11, y generalmente acá ponen del 1 al 11, pero firman los que van a jugar, y ponerle que va a jugar el camiseta 22, el 3, y eso figura entre los suplentes. Eso en un momento dado acá en la UFI complicó muchísimo a la gente que trabajaba de cronista porque pasaban mal la configuración. Sí. No, Hoy en día con el WhatsApp ya es más fácil porque vos al mirar la foto del WhatsApp que te envía tu cronista, vos corroborás que Hipólito González firmó la planilla y está entre los suplentes. sí. No sé por qué permitía eso, pero siempre en estos últimos tiempos pasaba esto con frecuencia acá en el interior. Sí, o sea, acá también se hizo mucho y yo esa era mi lucha con mis cronistas porque de repente te ponían, y muchas veces habrán escuchado también que le pasaba a las chicas principalmente que hacían voz del estadio, que te leían la alineación número 1, no sé, Diego Barreto, número 3, Darío Verón, número 5, Darío Verón, era habitual central, pero alguna vez jugó lateral, entonces voy a calcular, bueno, está bien. Número 5, Antolina Alcaraz, está bien, es central. Número 7, número 7 ya es, o figura, imagina como lateral izquierdo. Antonio Vareiro, pues, después. Número 8, te dice Bulano, ahí aparece Sergio Tálvaro, o sea, por la forma que va diciendo, pero va diciendo por número, 1, 2, 3, 5, 7, y después había sido que, y una vez le ocurrió algo simpático que no le puede ocurrir jamás a un periodista deportivo, jamás le puede ocurrir a un periodista deportivo, el arquero era número 12, y este club, que empezaba con, así como estaba diciendo Amílcar, a hacer y empezaban ellos a pasar así en orden de numeración. El primer jugador que citó era el número 2. Y allá en el sexto jugador, por ahí estaba el número 12, era el arquero. Jamás o sea, es imperdonable porque el primer artículo tenés que estudiar al equipo que hace ya cubrir. Si hoy tu jefe te decía, vaya a cubrir River, vos tenés que saber quiénes son los centrales de River, quién te puede jugar el lateral o quién no le vas a poner al número 9 de zaguero central. Pero no quisieron coger y hay muchos que fueron jodidos alguna vez y eso creo que si haces un buen estudio, una producción como cronista, ahí está, como cronista mismo, que haces una producción que es la investigación, vos tenés la lista de concentrados y ahí va viendo, si no juega fulano y aparece fulano, es porque no tiene otro lateral y el lateral se lastimó en el último entrenamiento, no se va a jugar un central. Vos tenés que analizar también eso. ¿Y eso cómo haces? Produciendo, no llegando, es hora de la cancha y el jefe de prensa te pasa un papel y vos lees así como no sé, como el Padre Nuestro lee el papel y está todo mal. O sea, ¿qué significa eso? Que jamás produjiste vos tu trabajo. Eres hombre, ¿verdad? Y anteriormente se cubría el offside, cada cronista cubría del equipo que estaba más o menos cerca del lineman para corroborar si estaba no en posición adelantada o una jugada para poder pasarle oficialmente al relator. Y en una ocasión me tocó con el finado Vicente Benítez Cubilla, le contradije, yo dije que era offside la jugada, pero fue gol, pero en su momento, ya en aquella época, y me hizo venir caminando desde Camburetá hasta Encarnación, no me trajo en su moto. Te castigo. No, Te castigo. Sí, no, ni que nada que vos le digas, por ejemplo, a alguien también famoso, antes se preguntaba también,
¿te pareció penal, fulano? Vos que estás más cerca, pues antes los cronistas, uno hacia norte, otro hacia sur. Y yo decía que para vos no fue penal, por ejemplo, ¿verdad? Y para que lo aníguen al comentarista que decía que fue penal. Lee que ya no fue designado en el próximo partido. Pero cambió eso cambió. Ahora se le da muy poca participación al cronista. Prácticamente para leer equipo y eso nomás ya, y para poner walkie, porque ya no ni siquiera correr ni hacer notas exclusivas. Muy rara vez hacer una nota exclusiva. ¿Algo más? Estoy muerta. ¿Alguna pregunta más? ¿Qué? Estoy muerta. Y otra parte se quedó. ¿Y la mitad? ¿Ya? ¿Me escuchas ahí? Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Ahí. Con respecto a el planteamiento de la información de River, vos tenés tu información así hecha, pero no confirmas, ¿verdad? Pero hay otro compañero que te cubre, que confirma la información. Eso vos, ¿cómo manejas eso? ¿Le apoyas, o sea, le das credibilidad a ese compañero o vos no pasás la información por a tu radio? ¿Cómo manejarías eso? No, sí. Yo pasaría exactamente así como dice el compañero que está trabajando con nosotros. O sea, después, Sería el que el que cubre, el cronista que cubre, por ejemplo, Olimpia, él tiene una cubre información. a sí mismo. Él tiene una Sí. información y para mí esa es la información primera. Yo trato de averiguar más sobre esa información. Si yo sé y yo tengo otras fuentes, yo trato de averiguar más. Pero si yo no tengo ninguna otra noticia al respecto, la prioridad tiene la información del compañero. Incluso si yo de repente puedo tener información que niegue lo que él me está diciendo, entonces yo le pregunto otra vez, ¿seguro para que es así? Porque mira, a mí me dijo fulano de tal que es así. No, fulano de tal no maneja ese tema exclusivamente maneja el presidente y yo hablé con el presidente. Le voy a llamar al presidente entonces, llamale. Entonces ahí, pero y si el presidente después no me quiere hablar, entonces yo al menos suelo decirlo así. No, Raúl Tapá me escribió a mí tal cosa, y por eso conmigo Raúl Tapá cuando se enojó una vez, porque él no quiso y yo le al aire dije, no, y Raúl Tapá me dijo tal cosa. Entonces, pero para mí siempre la prioridad va a tener el cronista que está trabajando con nosotros. Por algo pues vos le designaste para que haga ese trabajo. Por algo pues vos confiaste en él. O si no, ¿para qué vas a tener cronista? Así nomás vos, ¿verdad? O sea, digo yo, o sea, yo por lo menos creo que así hay que manejarlo. Si no, tu trabajo en equipo no sirve. De hacer todo yo nomás la producción y yo nomás voy a decir lo que yo quiero y lo que a mí me parece y yo pago. Entonces, él le voy a ahorrar a la empresa que le esté pagando sueldo a unos cuantos pendejitos que quieren empezar a trabajar. No, ¿para qué yo vamos a tenerle a ellos? Para todo a mí nomás, yo nomás voy a hacer todo, ¿verdad? Espectacular, gracias. Bueno, Tomás, para ir cerrando, él estaba planteando hace rato el tema de, si no tienen otra pregunta, le voy a estar avisando el jueves si vamos a hacer el viernes. Y si no pueden, avísenme, vamos a ver cómo podemos armar para el lunes. Pero eso recién el jueves vamos a estar confirmando. En un 50 y 50, viernes a las 20, ¿verdad? Salvador. Señor. Sí. Salvador, te quiero hacer otra pregunta. Dale, Esta es una cita. Una cita de cuál es la diferencia también del trabajo. ¿Me escuchas, Salvador? Entrecortado, te escuché. ¿Repetí un poco? ¿Me escuchas, Salvador? Sí, te escucho. Recortado. La diferencia sobre el trabajo por ejemplo, del periodista, ¿verdad? Te quiero hacer una pregunta, digo. Sí, mételo. Fíjate que, por ejemplo, las notas de redacción es más difícil, o la radio, o la parte de la televisación, No, es mucho para más difícil. hacer la parte del programa. Es más complicado el diario.
El diario es más complicado primero porque tenés que escribir en español, ¿verdad? Que a nosotros luego de entrada, luego por una cuestión hasta Sí, cultural nos cuesta, ¿verdad? Y después no queremos luego estudiar, no queremos luego leer, ¿verdad? sí, Pero cuesta mucho. El español no es así mismo. un idioma fácil. El español es yo creo que siempre van a tener más ventaja en el periodismo los que saben escribir. ¿Por qué? Porque si sabes escribir es porque te preocupaste en estudiar, porque te gusta leer, porque al escribir y al saber escribir y al leer vos tenés mucha más facilidad de palabra. Si vos sabes escribir y tenés facilidad de palabra, la radio te resulta mucho más fácil. O sea, la radio te resulta hasta sencilla. ¿Por qué? Porque si vos tenés facilidad de palabra para escribir, por ejemplo, en 20 líneas, te dice tú, en 20 líneas escribime todo lo que pasó hoy en tu colegio, y vos ahí escribís, te sale bien, es por primero tener una capacidad de resumir que mucha gente no tiene, ¿verdad? Porque a veces, ¿qué es lo que más nos ocurre? Y por sobre todo en nuestra profesión, Oh, eh, empezamos algo y no sabemos cómo terminar. Queremos contar algo y no redondeamos nunca la idea. Y algo que vos pudiste contar en 1 o 2 minutos, termina 10 minutos, 12 minutos y al final no se entendió nada lo que dijiste, ¿verdad? Esa capacidad de resumen. Y cuando sabes escribir, hoy tuviste que tener una capacidad de resumen para escribir. Tuviste que tener un buen español para que tu material sea publicado. Por más que hoy día los correctores, todo lo que hay muchas veces que el corrector de internet o de computadora le saca de contexto oh, a la palabra que vos querés decir. Tal vez en el español es una forma, pero sí, sí, una coma de más, una coma de menos, te cambia totalmente la veracidad de tu redacción. Para mí, fundamental es primero la buena escritura, el, el tema del periodismo deportivo escrito, o el periodismo escrito y después pasar a la radio si oh, se puede, y cerrar, siempre se dice que con televisión, ¿verdad? Porque televisión vendría a ser un poquitito eh, es lo es donde tal vez después la gente más te conoce, hasta donde de repente donde mejor se paga, pero creo que la base de todo el periodismo escrito. A partir de ahí, poder hacer una carrera de cualquier otro tipo de periodismo. Ahora, es mucho más difícil cuando de repente vos haces otra cosa y después vas a entrar en el periodismo escrito, es más complicado. Es más complicado si hacer primero radio y después pasar a lo escrito, por ejemplo. Eh, es más jodido porque en la radio muchas veces vos tenés más posibilidades de hablar, de explayarte. O sea, sin embargo, en el diario vos aprendés a ser conciso, a ser concreto, a ser, eh, a ser resumido y tratar de no perder muchas palabras. Sin embargo, en la radio a veces tenés que llenar 2 horas y no tener una buena producción y hablado horas. O sea, a veces tener una nota y más o menos de buena nota y a veces ya no sabes ni qué preguntar ni qué decir, pero vos tenés que seguir porque la pucha le agarraste al presidente de Olimpia, por ejemplo, ¿verdad? Y le tenés ahí y ya le preguntaste todo sí, lo que tenés que preguntar, pero otro gato no te habla todo el día, entonces ahí se alarga tu nota, se repite todo, ya no sabes, no, si tu nota no te da para más de 3 minutos, 3 minutos, chao, muchas gracias, listo, ¿verdad? Que es lo que te enseña el diario, ¿verdad? Por eso yo creo primero escrito, después radial y para cerrar televisivo. sí. ¿Alguien más? Sí, tal vez para aportar un poquitito nomás ante la duda del compañero que a veces, por ejemplo, vos agarrás y escribís así un artículo, lees, después te vas a corregir y el que te corrige encuentra así un montón de errores o ni te das cuenta. Por ejemplo, en el caso del uso apropiado de cada palabra, por ejemplo, que de repente es importante utilizar el significado natural de cada palabra. O sea, hay un montón de detalles así que muchas veces uno cuida y no te das cuenta a la hora de escribir así, cuando estás empezando, ¿verdad? Sí. Y el tema también es que lo que hay que aprender siempre es no rebuscarse demasiado. O sea, es Sí, que salga de tu conocimiento. Por eso es importante leer. Papá decía, me da diario, lea todo el día. Me da exequia. ¿Por qué? Porque ahí va ganando. Y si podés leer un libro, una revista, Condorito, es lo que sea. Condorito es lo que va a aprender un montón, de aprender. Increíble de esos chistes o sacar palabras. Y para nosotros los periodistas deportivos, una Biblia era el gráfico.
cómo escribían estos argentinos, eran todos unos poetas, estos periodistas deportivos que llegaban al gráfico a comentar un partido. Eran una monstruosidad, como dice José Legadello, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo no veo más ese tipo de comentarios, ni siquiera, de repente alguno quiere ir a esa escuela en la radio, pero es distinto, es distinto. Yo lo suelo escuchar a Chung, por ejemplo, que más o menos se va hacia ahí, a veces te sale bien, a veces no te sale, pero depende mucho porque aparte ellos hacen un estilo con dos comentaristas, no tenés todo el tiempo para explayarte todo lo que querés decir, entonces eh, son cosas y cosas. En televisión tal vez lo pueda hacer mejor porque ahí de repente se sigue jugando y vos podés dar tu opinión igual, no es como en la radio que todo es a 200 por hora, pero es un estilo que te marca en el hecho de tratar de tener un buen castellano después. Un buen castellano, entonces, en el sentido de la palabra, no solamente para escribir, sino para hablar y también para la cultura general. Nosotros lo que tenemos que aprender es que primero tenemos que tener una cultura general que sea la mejor posible, ¿verdad? La cultura general, después el resto, pues vamos a suponer, vos te vas, y hoy día tenemos tantas herramientas como el Internet, te va a hacer un partido, a mí me toca ir a hacer un partido en Campo 9, yo tengo que saber por lo menos cómo se llama Campo 9 en realidad, ¿verdad? Por lo menos qué se produce en Campo 9, por lo menos, no sé, tener una idea de lo que es Campo 9, el departamento de Caguazú, si alguna vez Campo 9 se destacó en fútbol, si, en qué otro deporte se destaca, eh, se destacó en motocross mucho tiempo, en motocross llegaba a 5.000, 7.000 personas por carrera, se destaca en el automovilismo, se destaca por la producción láctea, vos tenés que conocer, entonces vos te vas, y a veces tu partido no da ni va, entonces vos adornás tu transmisión con eso. O saber, por ejemplo, de dónde es el número 11 que va a patear el penal. ¿Verdad? Chuta, mete, y vos sabés que ese tipo no es, por ejemplo, de ahí, el tipo de un refuerzo, ¿verdad? A veces te extraña, por ejemplo, un apellido indígena, averiguar si es indígena o si es, o te extraña un apellido alemán, ¿por qué alemán y el tipo de morocho? O sea, le buscar para darle color también a tu transmisión, o sea, es interesante porque te ayuda y te da mayor diversidad en tu transmisión de tu palabra. O si no, vas a decir 300 veces, toca la pelota, patea el balón. Eso no es lo que vas a decir. A la derecha, a la izquierda. A la izquierda, a la derecha, tira al centro, cabezazo, gol. ¿Para dónde transmisión? O sea, yo particularmente creo que yo estaba dejando el tema del relato deportivo, la narración para otro momento, así que lo vamos a hablar después porque acá ya estamos terminando nuestra hora. Así que gracias por estar, chicos. Vamos a organizarnos el jueves para ver si el viernes nos encontramos, ¿sí? Por favor. Sí, sí, sí. Dale. Dale, gracias, Salvador. Buenas noches. Gracias, Chao, Salvador. Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias.